ustedes. Gracias a Digital Health por la invitación. Y muy bien, el tema que nos tiene reunidos el día de hoy es para hablar un poquito sobre la importancia del apoyo emocional en el duelo infantil por separación familiar. Siguiente, por favor. Muy bien. A ver, este tema suele ser, dentro de mi práctica, he visto que hay muchas dudas, ¿no? Por parte de los padres de qué hacer frente a una situación de separación. Y antes de quizás compartir las estrategias o las recomendaciones, es muy importante que podamos entender qué significa un proceso de separación. En este caso, el proceso de separación es un proceso que dentro, digamos, de la literatura de la psicología, tiene el nombre de duelo, en el sentido de que cuando se da este proceso de separación hay una pérdida, ¿no? Porque el niño percibe en cuanto a la estructura familiar. Por lo tanto, esta situación de duelo hay que tener en cuenta que es una respuesta universal frente a una pérdida de algo o alguien significativo, como veníamos conversando, por ejemplo, una separación familiar. Ahora, el duelo, al ser una respuesta universal y al ser una situación que es inherente a todas las personas, porque en algún momento vamos a experimentar algún tipo de pérdida, es muy importante que podamos tener en cuenta de que las formas en cómo se va a manifestar este duelo va a ser muy variado, dependiendo del nivel de desarrollo del niño, de su edad y de otros contextos y de otras variables, no sean tanto culturales como sociales. Ahora, hay que también tener en cuenta, siguiente, por favor, que ahora que estamos teniendo en consideración que el duelo es producto o aparece como parte de la pérdida, sea de algo o de alguien significativo, hay que tener en cuenta que son procesos totalmente normales, que independientemente de la cultura, son situaciones que van a emerger o que van a suceder en diferentes grupos etarios, sean en los niños, adolescentes o en los adultos. A ver, siguiente, por favor. Muy bien, lo que veníamos diciendo, ¿no? El duelo es una reacción normal a la pérdida. Estas reacciones van a, digamos, presentarse en tres áreas particularmente, tanto a nivel emocional, a nivel conductual y también a nivel cognitivo. Muchas veces los padres tienen preocupaciones en ese sentido porque consideran de que muchas de las reacciones que tienen los niños o los adolescentes frente a una situación como de separación familiar, como algo que no debería de pasar, ¿no? O lo ven como algo realmente preocupante. Sin embargo, una de las primeras ideas que me gustaría que podamos tener muy en claro antes de introducirnos un poquito más en las manifestaciones sintomáticas del duelo por separación, hay que tener en cuenta que siempre van a ser reacciones naturales y normales ante una situación de pérdida. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta que constantemente tanto los niños como los adolescentes van a enfrentar diferentes situaciones en el cual van a transitar por un proceso de duelo. Y hay diferentes tipos de pérdidas que van digamos, aflorar este tipo de emociones, de conductas y de pensamientos, y que no solamente, digamos, que el proceso de duelo se vive ante una situación por una muerte familiar o por el tema de la separación de los padres, sino que también, por ejemplo, una
Uno de los eventos o una de las situaciones que también está relacionada con un proceso de duelo es, por ejemplo, relacionado a los hábitos. Muchos de los niños, por ejemplo, tienen diferentes rutinas, tanto cuando están en el periodo escolar o incluso cuando están en sus vacaciones. Y cuando están realizando o siguiendo, ¿no?, la dinámica del día a día, muchos niños participan en actividades como, por ejemplo, por las tardes tienen taller de karate, taller de fútbol, su curso de inglés. Y cuando termina, por ejemplo, el ciclo del verano, dejan de asistir a este tipo de actividades. Hay un cambio en sus rutinas o en las actividades que realizaban cotidianamente. Y este cambio o esta pérdida, por así decirlo, de la actividad genera un proceso de duelo en los niños. Ahora, otras de las situaciones que también van a aflorar eh, una serie de emociones y de comportamientos está relacionado, por ejemplo, con aspectos del futuro, ¿no? Hay muchos niños que se tienden a preocupar cuando, por ejemplo, uno de los padres perdió el empleo. Eso también implica la pérdida de cierto estatus social, el nivel socioeconómico también, ¿no? O la parte económica también se ve afectada y por lo tanto dejan de acceder a algunas cosas que antes, por ejemplo, no estaban restringidas, pero por este cambio empiezan justamente eh, a florecer una serie de emociones relacionadas como con la tristeza, la angustia y la preocupación. Por lo tanto, también es un proceso de duelo que atraviesan los niños. Otras de las situaciones que también representa una pérdida es relacionado al sí mismo. Esto se refiere específicamente a las transiciones que los niños eh, empiezan justamente a pasar, por así decirlo. Por ejemplo, ¿no? Los niños que estaban en la etapa preescolar, que están en el jardín, en el nido, y que luego se enfrentan ya al contexto educativo, ingresar a primer grado. Esto también representa una situación de duelo, incluso pasar de una etapa a otra, ¿no? De la infancia a la adolescencia, genera diferentes emociones en particular y que es muy importante que podamos también ser muy observadores con nuestros niños y con nuestros adolescentes y que están transitando por esta situación de duelo al cambiar de una etapa a otra. Otra de las situaciones también está relacionada con con las habilidades y destrezas, ¿no? La pérdida, por ejemplo, eh, producto de algún accidente o producto de alguna lesión, perder el funcionamiento temporal o quizás permanente de los brazos, de las piernas y vernos limitados a no poder realizar nuestras actividades, ¿no? Como lo hacíamos antes de la lesión también representa una situación de duelo. Cambios ambientales, por ejemplo, mudanzas, cambio de domicilio, cambio de escuela, ¿no? Todas estas situaciones, incluso, por ejemplo, ¿no? Si antes iba a- o en la primaria asistía, ¿no? A tal colegio y luego al mes siguiente me cambian de colegio por alguna situación, esto representa un cambio ambiental que también están relacionados con los procesos de duelo. Y finalmente, los tipos de pérdida a nivel de relación, ¿no? Y aquí específicamente vamos a hablar la separación de los padres, porque esta situación como tal de la separación o divorcio de las figuras parentales va a desencadenar una serie de conductas, de emociones y va a activar ciertos pensamientos que van a
verse, digamos, que en un momento en particular pueden verse como preocupantes, pero hay que entender que es parte de un proceso natural, ¿no? Que el objetivo de estos procesos de duelo eh, es básicamente que el niño al final pueda restablecer un nuevo un nuevo orden, ¿no? Porque muchas veces se ve simplemente el duelo desde la mirada de la pérdida de algo. Sin embargo, es muy importante también ver al duelo como no solamente un proceso de pérdida, sino que también es un proceso de recuperación, que todos los cambios que se van a suscitar dentro de la transición del duelo, al final tienen como objetivo restablecer el equilibrio, ¿no? De la persona, sea del niño o del adolescente. Y siguiente, por favor. Así que ahora que vamos ya a hablar específicamente del duelo por la separación de los padres, hay que tener en cuenta por qué sucede esto, por qué los niños van a transitar este proceso de duelo. Primero, porque la familia cumple diferentes funciones, tanto en la sociedad y también, digamos, internamente como estructura familiar. Em, una de las funciones importantes de la familia es que se van estableciendo los primeros vínculos afectivos entre el niño y sus padres. Y estos vínculos afectivos que se van estableciendo proporcionan tanto seguridad, una sensación de protección, es una fuente de amor y de cuidado que los hace sentirse seguros. Muy aparte de que la familia también Mm, muy aparte de que la familia también es una fuente, digamos, de estabilidad en cuanto a satisfacer las necesidades básicas de los niños como alimentación, casa, salud, vestido, que es una función muy importante. Eh, lo que hay más allá eh, de esa función, justamente, está la parte emocional, el soporte que es tanto papá y mamá para el niño y la representación que hace el niño justamente de esta dinámica, ¿no? Dentro de su mundo como tal, dentro de su percepción, ellos, los niños, tienen, digamos, ese anhelo, o ese deseo de que siempre se conserve, ¿no? Tanto esta unión familiar. Ahora, cuando sucede lo opuesto al tema de la unión, al tema de permanecer juntos, justamente esto genera un gran impacto emocional en el niño, porque dentro de sus expectativas es permanecer junto con papá y con mamá. Sin embargo, cuando se da la noticia del proceso de separación o el término de la relación o el divorcio, esto sí va a generar un gran impacto emocional en la vida del niño y va a repercutir de diferentes formas, tanto a nivel emocional, conductual, social, incluso a nivel académico también. Ahora, ¿de qué va a depender esto? Esto va a depender, uno, de la calidad de la relación previamente antes de la ruptura, ¿no? Si ha sido una relación en el cual los vínculos siempre se han cuidado, no ha habido un respeto, ha habido un trato cordial entre los adultos que conforman la pareja y también con los niños, o ha sido una familia quizás bastante conflictiva, ¿no? En el cual no se cumplían los acuerdos, eh, no había un espacio para poder expresar abiertamente las emociones, lo que uno pensaba. em, Quizás por ahí, ¿no? También la presencia de algún tipo de violencia. Todos esos elementos que van a estar presentes
antes de comunicarse la noticia de la separación, van a ser muy importantes para ver cómo va a ser el proceso o el desarrollo en cuanto a la afectación que van a tener los niños. Siguiente, por favor. Así que a continuación les voy a, digamos, compartir cuáles son aquellos, cuáles son las causas, ¿no? Perdón, no cuáles son las causas, sino cuáles son las consecuencias, ¿no? Producto de un proceso de separación, ¿no? ¿Qué conductas o qué aspectos vamos a ir observando dentro del, tanto de los niños y los adolescentes? Por lo tanto, dentro del aspecto conductual, es muy notorio, por ejemplo, que se presenten algunas situaciones de tipo como en frustración, de desafío hacia las personas de autoridad, a las personas mayores, también la presencia de llanto. Esto generalmente en niños menores de 8 años. Ahora, en los adolescentes lo que se suele observar generalmente es una disminución de las actividades y también del contacto social, ¿no? Dejan de, digamos, hacer cosas que antes, cuando estaban presentes papá y mamá, hacían con regularidad, como por ejemplo, pueden ser actividades como irme al deporte, el tema del autocuidado, ¿no? O incluso el tema de las responsabilidades dentro de casa, que antes de la separación las ejecutaba, pero después de esta situación o después de este cambio, empiezan a verse una disminución en cuanto a este tipo de actividades y también relacionadas al contacto social. Evitan salir, evitan hablar con los familiares, tienden a pasar más tiempo en su habitación, ¿no? Quizás en los dispositivos electrónicos, evitando la realidad. Hay que tener en cuenta que aquí la función de estas conductas es evitar, ¿no? Evitar algún tipo de malestar, exponerme quizás a una situación que considero incómoda, que no es de mi agrado. Así que digamos que es una de las consecuencias que se observa, ¿no? Producto de un proceso de duelo, ¿no? Una persona está experimentando un proceso de duelo. Ahora, a nivel emocional, aquí sí, digamos que es bastante variado y que no hay un orden en cómo los niños o los adolescentes van a experimentar sus emociones. Pueden experimentar desde la culpa, porque hay que tener en cuenta, y esto sobre todo en los niños se ve de manera muy marcada, porque por su propia etapa de desarrollo, los niños tienen un pensamiento mágico y muchas veces ellos consideran de que la ruptura o la separación se ha dado por alguna conducta que ellos han realizado quizás y consideran de que esa conducta fue suficientemente o fue tan significativa que produjo la separación de los padres. Y como consecuencia aparece la emoción de la culpa. Tienden a culparse, ¿no? Por esta situación. También el miedo, la ansiedad, ¿no? De la preocupación de qué va a pasar conmigo, ¿no? ¿Qué, qué viene después de esto? Ya ahorita en la parte cognitiva les voy a comentar un poquito más a detalle y también aparece la tristeza, definitivamente, ¿no? Hay que recordar cuál es la función de la tristeza en la vida de en la vida de las personas en general, ¿no? Que es una reacción muy natural, que surge ante una situación, ¿no? De pérdida también. También surge el enojo. ¿Sí? Hay mucha irritabilidad, mucho enojo, y la impaciencia. Y ahora,
Esto no se puede, digamos, decir que sea netamente de los niños, ¿no? Esto sí se puede observar en cualquier grupo etario, en realidad, tanto niños, adolescentes o adultos, como una forma de estar en contra, ¿no? De la decisión o no estoy de acuerdo de la decisión que se ha tomado. Así que los niños empiezan a experimentar bastante enojo y este anhelo, ¿no? O esta sensación de querer que los padres siempre estén juntos. Son, digamos, reacciones emocionales típicas que vamos a observar en una situación, en un proceso de duelo. Ahora, en cuanto a las reacciones cognitivas, es muy importante tener en cuenta de que los niños van a procesar la información dependiendo en la etapa de desarrollo en que se encuentren en ese momento. No es lo mismo, por ejemplo, informar un proceso de separación o de divorcio a un niño de 4 años que a un adolescente de entre los 14 a los 16 años. Ambos van a procesar la información de una manera bastante diferenciada en realidad y justamente, si bien es cierto, estas reacciones cognitivas no lo podemos visualizar, no lo podemos observar, ¿no? Porque son conductas que se dan de manera más interna, ya que lo conductual y lo emocional sí lo podemos ver. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que estas reacciones cognitivas sí nos van a permitir comprender por qué aparecen determinados comportamientos, por qué aparecen con más frecuencia determinadas emociones como la ansiedad, como la culpa. Y por eso me pareció muy importante poderles compartir ustedes para que se pueda entender, ¿no? Todo el contexto en general. Por ejemplo, en los niños menores de 6 años, em, como yo les estaba comentando anteriormente, es muy típico que predomine en esta etapa el pensamiento mágico. Y este pensamiento mágico justamente va a llevar a que los niños tiendan a culparse por la situación de la ruptura. También los niños tienden, digamos, a preocuparse por digamos, situaciones de las prácticas relacionadas al cuidado propio y al bienestar, como por ejemplo, ¿no? ¿Quién me va a llevar a la escuela? ¿Quién me va a ayudar con las tareas? ¿O quién me va a bañar? ¿O quién me va a leer los cuentos? Los niños, una vez que se enteran del proceso de ruptura, empiezan a hacerse este tipo de preguntas, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? Hay una situación de incertidumbre y sus preocupaciones generalmente se van a centrar en eso, en temas relacionados al cuidado y a su bienestar. Ahora, en los adolescentes, por ejemplo, em, es muy importante que suele suceder que estas preocupaciones estén más relacionadas, por ejemplo, con el tema de no quiero que los demás se den cuenta de que me estoy sintiendo mal. Y puede haber mucho silencio en ese sentido, ¿no? Quizás pueden dar a entender de que han recibido muy bien la noticia de que no les ha afectado. Y los adultos tienden a interpretar de que justamente, recibió muy bien la noticia, no pasó nada, no lo veo llorando, no veo que me pregunta, lo veo tranquilo. Sin embargo, los adolescentes, como parte de su etapa de desarrollo, van a evitar manifestar cualquier tipo de preocupación. Ojo, esto no sucede en todos los casos, pero generalmente los adolescentes ya no quieren involucrarse en este tipo de situaciones. Así que es muy importante que los acompañantes, la familia, ¿no? O la red social, por así decirlo, los amigos o familiares en general, puedan entender esto, de que no siempre em, este tipo de, digamos, de actitudes, es que yo veo un adolescente que después de enterarse de que sus padres se han divorciado, se han separado y lo noto tranquilo, no necesariamente significa de que esté bien,
A ver, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora que hemos estado ya comprendiendo qué significa el duelo, ante qué situaciones es, digamos, muy habitual y natural que los niños y los adolescentes experimenten también o transiten por este proceso, y asimismo cuáles son las consecuencias eh, que se van a poder observar tanto a nivel conductual, a nivel emocional y quizás de manera más privada o interna la parte cognitiva, es muy importante que los cuidadores sepan qué hacer, ¿no? Cuáles son los cuidados o qué acompañamiento debo realizar frente a esta situación. Y el acompañamiento en realidad se da desde que se da la noticia. No, se da el acompañamiento, digamos, después. Claro, sí se da después, pero el primer paso por donde deberíamos de comenzar es justamente cómo doy esta noticia. Ese es un primer, digamos, paso para realizar un buen acompañamiento. Em, es muy importante que podamos orientarnos de qué manera hacerlo, porque incluso la forma en cómo podemos comunicar este tipo de decisiones también va a influir en cómo el niño y el adolescente va a transitar este proceso de duelo. Ah, ya. Algo que quería recalcar también es que lo que vimos anteriormente, lo que vimos en la diapositiva anterior, en el slide anterior, bueno, digamos que son síntomas o, digamos, mm, conductas que se van a observar, pero estas pueden llegar a exacerbarse en realidad o pueden tornarse más severas o crónicas dependiendo de cómo se ha dado el proceso de separación. Si ha sido una separación conflictiva o ha sido una separación, digamos, bastante tranquila, consensuada, que se ha dado de manera cordial. Esa es una variable muy importante. Ahora, yendo ya al tema del acompañamiento emocional, como les estaba comentando, es muy importante que tengamos en cuenta algunos criterios de cómo vamos a dar esta información. Así que lo he dividido quizás aquí en tres columnas de quién, cómo y qué. A ver, el quién. ¿Quién debe dar o quién debe de comunicar esta decisión del término de la relación dentro de la pareja parental, ¿no? Mamá y papá. En este caso, ambos deberían de comunicar la noticia, sea a un niño o a la cantidad de hijos que haya dentro de la familia. Esta decisión se debe de comunicar una vez que los padres están completamente seguros de la decisión, valga la redundancia, que acaban de tomar. Porque muchas veces, y me ha pasado dentro de la práctica también, que deciden terminar la relación, pero a los meses siguientes retoman la relación y tienen a los niños justamente fluctuando en este tipo de situaciones. Ya no estamos, pero ahora sí estamos. Ya no estamos y ahora hemos regresado. Por lo tanto, es recomendable no comunicar nada a los niños hasta que no estén seguros de dar término a la relación. ¿Ok? Entonces, una vez que tanto papá y mamá estén 100% seguros de esta decisión, es convocar a los hijos y ambos brindarle, digamos, la información del término de la relación. No hacerlo de manera separada, como que tú en tu casa, yo en mi casa, o yo lo hago regresando del trabajo y tú les comunicas en la mañana porque tienes tiempo. No, no es lo más recomendable. Ambos tienen que estar presentes para que también se maneje la misma información. Ahora, el cómo. El cómo va a ser muy, pero muy importante. Hay que ser muy claros frente a esta situación, ¿no? Evitar, por ejemplo, utilizar argumentos como tu papá se ha ido de viaje y no lo vamos a ver quizás en un mes o en 2 meses. Evitar utilizar argumentos como
tu papá y yo nos amamos mucho, 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 pero aún así, vamos a separarnos, porque eso también puede dar una falsa expectativa al niño de que en algún momento van a retornar. Entonces, aquí lo que, digamos, se sugiere frente a ese tipo de situaciones es que se comunique con claridad de que la pareja se ha separado. Por ejemplo, si estamos con niños más pequeñitos, es ser muy concretos con lo que vamos a decir, ¿no? Tu papá va a vivir en otra casa y yo voy a vivir en otra casa. O ya no vamos a ser pareja y eso implica, por ejemplo, que ya no vamos a dormir juntos en la misma cama, pero seguiremos siendo, sí, papá y mamá, ¿no? Y te vamos a cuidar y te vamos a proteger. No es necesario en este caso poner o adornar, por así decirlo, ¿no? Con otras palabras para que duela menos, porque va a doler, ¿no? Va a doler eh, que los niños se enteren de esta situación, pero es mejor ser claros y directos que por evitar el dolor utilicemos algunas mentiras y generemos falsas expectativas en los niños. Ahora, también mientras se comunica esta decisión, es muy importante utilizar un tono de voz cálido, ¿no? Que denote seguridad, tranquilidad en ambos padres. Asimismo, es muy importante mostrarse sereno, porque no solamente es importante el tono de voz que utilizamos, sino que también nuestras expresiones gestuales, incluso nuestra propia postura corporal. Y todo eso va justamente a transmitir un mensaje de seguridad. Otro punto que también se tiene que tener en consideración es mantener un contacto físico cercano, ¿no? No estar aislados o mm, distanciados, por ejemplo, ¿no? Te comunico mientras estoy quizás comiendo, por ejemplo, y tú estás en el sofá. Entonces, ese tipo de situaciones hay que evitar, ¿no? Que estén presentes. Hay que darnos un tiempo y un espacio y buscar la cercanía física, la proximidad. Quizás tomarlo de la mano, darle una caricia en el hombro, en la cabecita. Hay que buscar ese tipo de contactos y evitar que quizás sea lo más frío o distante, ¿no? Posible. Otro de los puntos, perdón, que tenemos que tener en cuenta también es preguntar cómo se siente una vez que le hemos comunicado esta noticia, una vez que hemos sido muy claros y hemos cuidado nuestro lenguaje corporal. Es muy importante también dar un espacio, ¿no? A preguntar cómo se sienten luego de enterarse. No hay que dar por sobreentendido de que, pero yo sé que se siente triste, ¿para qué tengo que preguntarle? No, es muy importante darle el espacio de que los niños puedan expresar abiertamente cómo se sienten. Quizás no necesariamente se sientan tristes o no solamente experimenten tristeza en ese momento. Quizás también están experimentando enojo o angustia y en lugar quizás de suponer de cómo se están sintiendo, es muy importante que le preguntemos directamente y así también facilitamos, ¿no? El tema de la expresión emocional y podemos conocer de manera más exacta cómo han tomado la noticia. Otro de los puntos es escuchar con tranquilidad. Los niños en ese momento, mientras escuchan la noticia, en realidad pueden decir muchísimas cosas, incluso cosas que nos empiecen a preocupar, pero no hay que perder la calma, hay que estar tranquilos, hay que escuchar y ya luego quizás podemos hacer algunas preguntas adicionales, pero no alarmarnos, hay que tener en cuenta de que los niños no saben cómo gestionar ese tipo de situaciones y ya de manera anticipada les digo de que quizás puedan escuchar por ahí algunas cosas que generen preocupación, pero quizás no necesariamente es algo que vaya a pasar en ese momento, ¿no? Ahora, ¿qué voy a comunicar? Si bien es cierto, les estaba comentando que es muy importante ser claros y ser muy concisos al momento de dar la información. Esto también implica no entrar
en detalles íntimos del término de la relación, porque a veces sucede que no siempre las dos personas que forman, ¿no?, la pareja hayan estado de acuerdo. Quizás la decisión partió, perdón, de una de las personas, quizás por parte de mamá. Entonces, decir comentarios como, bueno, esto fue una decisión de tu mamá, pero no fue una decisión mía, pero aún así, vamos a dar término a la relación. No es, digamos, necesario, ¿no?, comunicar este tipo de situaciones, más aún a los más pequeños, porque esto puede también exacerbar algún tipo de reacción conductual, ¿no?, de los niños hacia una figura en específico. O quizás también, por ejemplo, tener mucho cuidado con el tema de los detalles, quizás por un tema de infidelidad, por alguna situación quizás relacionada, incluso, ¿no?, por temas económicos o diferentes motivos, más aún si son, por ejemplo, em, del tipo de infidelidad, hay que tener mucho cuidado. No es necesario, ¿no?, entrar en ese tipo de detalles con los niños, porque en realidad quienes tienen que resolver esta situación son los padres, son los adultos, y tenemos que transmitirles siempre seguridad y confianza a los niños. Otro de los temas también que es muy importante tener en cuenta es explicar la nueva dinámica. Em, es muy importante este punto porque los niños y los adolescentes pueden, mientras les estamos contando, ¿no?, o dando la noticia del término de la relación o el tema de separación, pueden hacerse ideas, como les decía, ¿no?, porque tienen un pensamiento mágico por ahí, o porque también están más enfocados con el tema del cuidado y el bienestar. Por lo tanto, aquí, los padres deben de comunicarle de que muchas de las rutinas que, realizaban dentro de la dinámica familiar antes de la separación, de cierta forma se van a mantener, como por ejemplo, ¿no?, em el tema de la comunicación, establecer cómo se van a comunicar, mediante llamadas, también, por ejemplo, con quiénes van a vivir. A partir de ahora tú vas a vivir con tu mamá y me vas a visitar los fines de semana, sábado y domingo vas a pasar conmigo. Esa información sí es importante extendernos, previamente coordinar, ¿no?, como pareja, y brindar la información al niño y al adolescente, porque esto genera, digamos, un ambiente predecible. Y un ambiente predecible genera seguridad y confianza, y disminuye también, por ejemplo, que se puedan exacerbar o incrementar emociones como la ansiedad, la angustia, incluso la tristeza. Sí, este tema sí es muy importante que podamos conversarlo ampliamente con los niños, o incluso, ¿no?, pedirles su participación en algunas, eh, digamos, en algunas decisiones, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién quieres que te lleve a tu taller de inglés, a tu taller de karate? Y de esa forma hacemos de que el niño también pueda participar en algunas decisiones. Listo, muy bien. Entonces, una vez que hemos tenido, digamos, el cuidado para transmitir la decisión de la separación, viene justamente el después. Ahora, ¿qué hago después de que he comunicado este cambio, ¿no? Este cambio, esta nueva estructura o esta nueva dinámica en el cual el niño y el adolescente se van a tener que enfrentar? Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, eh, lo que sigue después es tan importante como cuando se comunica la noticia. Uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es planificar tiempo en familia. Claro, ya la estructura de la familia ha cambiado. Probablemente el niño esté viviendo con mamá y papá esté viviendo en otra casa, pero aún así va a ser muy importante que mamá y niño pasen tiempo juntos, y viceversa, ¿no? El niño con su papá. Establecer, por ejemplo, ¿no?,
horarios en el cual se puedan dar estos espacios para poder compartir, hacer actividades de preferencia del niño. Asimismo, es muy importante que esté presente la red de apoyo familiar. Ahora, aquí, por ejemplo, es muy importante que la familia, tanto materna o paterna, no tome partido por una de las partes. Más que nada debe de prevalecer lo que es el cuidado emocional del menor. Y este cuidado que se va a realizar con el menor va a generar un ambiente seguro y él también se va a sentir acompañado. Muy aparte de por papá y por mamá, también, ¿no? Los abuelos pueden participar brindando este acompañamiento emocional en el sentido de hacer salidas, de pasar tiempo juntos, de ver una película, no sé, hacer juegos de mesa, pero es muy importante que el niño sienta que tiene una red de apoyo en la cual puede confiar y que va a estar disponible para él en cualquier momento. Digamos, otra recomendación, ¿no? Que es parte del acompañamiento, también, y esto es básicamente también para los padres, es que hay que estar atentos siempre a las necesidades del niño o del adolescente. Tratar de que, que el cambio, ¿no? No sea, digamos, tan brusco, porque si antes de la convivencia éramos padres muy presentes, que estábamos, digamos, muy atentos, ¿no? A las necesidades que pudiera tener el niño o el adolescente, luego de la ruptura también es muy importante que se siga manteniendo esta dinámica. Claro. Justamente para ellos se establecen esos acuerdos de las llamadas, las visitas, con quién vas a pasar tiempo en la tarde, con quién vas a estar en la mañana, para cubrir y no se vea afectado esta área de la atención de las necesidades básicas, sean de alimentación, educación, comida, vestido. Eh, Otro también de los puntos que tenemos que tener en cuenta, es muy importante velar por el mantenimiento de las rutinas. Nuevamente, si es que el niño iba todas las tardes a su curso de inglés y a su curso de verano, perdón, de karate los domingos, perdón, los sábados, que se siga manteniendo esta rutina. No podemos exponer a los niños a una pérdida de actividades gratificantes que de cierta forma van a ayudarlo a tener una estabilidad emocional. Aquí tenemos que buscar apoyo por parte de otros familiares, ¿no? Si por motivos de trabajo no estamos disponibles, pero es muy importante conservar esas rutinas. Si para ir al colegio, la persona que me llevaba era mi mamá, entonces, hay que tratar de que esto se pueda conservar, quizás pedir ayuda a un familiar para que pueda acompañarlo, o si antes en las noches me leían los cuentos, entonces también seguir haciendo este tipo de actividades para conservar la estabilidad emocional. Y bueno, otro punto también que es muy importante es el tema de la expresión, ¿no? De la expresión de las emociones y de los pensamientos, y no necesariamente que estén relacionados al tema de la separación. Puede ser cualquier tipo de emoción o de pensamiento, de preocupación que pueda tener un niño o un adolescente. Hay que darnos el espacio para escuchar activamente. ¿Qué es lo que me quiere comunicar? Quizás por ahí hay una preocupación, hay una necesidad, algo que tenga que atender. Es muy importante que no se pierdan estos espacios porque solamente de esa forma podemos dar un acompañamiento continuo y podemos también reducir de manera significativa la aparición de alguna situación de riesgo también, ¿no? Sobre todo si son adolescentes y más aún si la separación ha sido muy conflictiva, porque ya de por sí al tener estas variables, ¿no? De una relación bastante conflictiva por parte de los padres y que después de la separación el niño prácticamente o el adolescente está en una situación de abandono, sí es muy probable de que aparezcan, por ejemplo, trastornos de conducta, por ahí también, por ejemplo, acceso quizás al consumo de sustancias,
¿no? O conductas de riesgo también. Así que siempre va a ser vital que podamos estar conversando y dar un espacio seguro para escuchar lo que puede estar sintiendo o pensando un niño o un adolescente. Muy bien. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, en ese sentido, vamos viendo de que es muy importante la importancia, perdón, es muy importante el apoyo emocional, básicamente porque esto va a dar un equilibrio psicológico y social y va a permitir que tanto el niño y el adolescente continúen con las diferentes actividades tal y como lo hacían antes de la separación. Ojo, no estoy diciendo que se van a sentir igual, ¿no? Después del proceso de duelo, sino que lo más importante es que los niños y los adolescentes puedan transitar de manera segura este proceso de separación. Van a haber muchísimos cambios a nivel emocional, definitivamente. Sin embargo, el acompañamiento oportuno, un acompañamiento seguro y continuo va a facilitar que los niños sigan, ¿no? Realizando sus actividades cotidianas y puedan proyectarse, ¿no? También para el futuro. Asimismo, el tema de la importancia viene a ser muy, de la importancia del apoyo emocional viene a ser vital porque digamos, va a ser un hito en la vida del niño, porque este tipo de situaciones también le puede enseñar a ser más resiliente, ¿no? A incrementar su autoeficacia. Claro, esto no pasa en todas las situaciones. Por eso es importante ser buenos acompañantes cuando pasa este proceso y los principales responsables son los padres, porque, bueno, una vez de que forman una pareja o, perdón, forman una familia, ¿no? Deciden tener un niño, ya la responsabilidad afectiva no solamente es con la pareja, sino que también tengo una responsabilidad afectiva con mi niño o con mi adolescente y que tengo que justamente asumir ese compromiso a pesar del término de la relación, ¿no? Para no afectar más de lo que de por sí naturalmente afecta un proceso de duelo. Tengo que ser responsable y comprometido para que el impacto emocional no sea tan fuerte. Y de esa forma no lo expongo en el mediano y en el largo plazo a alguna situación de riesgo, ¿no? Que puede perjudicar bastante, ¿no? En caso la familia no esté presente. Muy bien. Siguiente. Listo. Bueno, eso era lo que les quería compartir así de manera bastante concisa, de manera precisa. Yo sé que quizás por ahí pudiéramos haber ahondado en otros puntos, pero quizás vamos a tener otra oportunidad en poder vernos, así que eso es todo por mi parte. Muchas gracias a Yuri por la presentación. Me queda muy claro el proceso de quién, cómo y qué. Yo me quedo con eso. Y sobre todo la importancia del apoyo emocional en estos Ujú, procesos que les permitan a los niños poder transicionar sin que afecten mucho a su vida, a su rutina diaria. Y sobre todo me pareció interesante lo que dijiste, es que mantengamos o protejamos al niño o adolescente que pues si esta situación no se afronta bien, ellos pueden incurrir en conductas de riesgo que al final va a generar más consecuencias en su vida, ¿no? Y a partir de estos comentarios han surgido algunas preguntas que les voy ujú. mencionando. La primera de ellas es de Nutze. Pregunta, ¿cómo abordar el duelo cuando la separación fue por violencia del progenitor hacia la madre y no existe contacto entre los padres por medidas de protección? Ya. Bueno, en este caso que, digamos, no está presente la figura paterna, ¿no? Por un tema de violencia. Eh, bueno, en este caso, quien debería igual dar la noticia, teniendo en cuenta de que tenemos que cumplir ese proceso, ¿no? Esa serie de pasos, ya tendría que ser solamente la mamá. Comentarle y no entrar en detalles, porque recuerden que hablamos el qué, ¿no? ¿Qué cosas puedo compartir frente a esa situación? Y lamentablemente sí, si ha habido una situación de violencia y todo ello, dependiendo de la edad en realidad del niño,
no sería necesario entrar en detalles. Muy diferente quizás si es que son más grandecitos, ¿no? Y han estado presentes y han estado observando la dinámica familiar. Quizás en ese momento sí podríamos comentarle, ¿no? Que ha sido por un tema de violencia, tanto física o psicológica, y que nuevamente, ¿no? Se le va a brindar la seguridad de que las actividades van a continuar, de que, digamos, va a continuar asistiendo a la escuela, va a continuar asistiendo a sus talleres, de que eso no va a cambiar en la medida de lo posible. Y bueno, aquí, por ejemplo, el rol, en este caso, de la persona que asume, ¿no? El cuidado del niño es buscar un apoyo dentro de la red familiar, porque es muy difícil hacerse cargo de un niño y en este caso estamos hablando si solamente hay un hijo, ¿no? En común. A veces hay más niños y eso también puede generar bastante estrés, digamos, en el cuidador. Por lo tanto, no solamente es informar la noticia como se les ha ido comentando, ¿no? De qué y cómo, sino que también buscar una red de apoyo, quizás también asistir eh, a un apoyo psicológico, porque si ha habido un tema de violencia, eh, por ejemplo, ¿no? En el Centro de Emergencia Mujer, también nos pueden brindar las orientaciones y el soporte, pero es muy importante siempre buscar un apoyo, no quedarnos con que lo podemos resolver, ¿no? Porque a veces no siempre se puede resolver todo solo o sola. Así que considero que en ese sentido, aquí la situación es básicamente comentarle al niño o a la niña la situación que acaba de acontecer y dependiendo específicamente si es que el niño o niña ha estado expuesta a esa situación de violencia, quizás se le puede comunicar en el sentido de que tu papá como tú lo has ido viendo, no nos llevábamos bien, pero aún hemos tomado la decisión, ¿no? De ya no estar juntos, de ya no vamos a vivir juntos, pero sí, yo voy a velar por tu cuidado, para que sigas asistiendo a tu escuela y no hayan muchos cambios, ¿no? Dentro de las actividades que hacías en tu día a día. Me parece muy genial cuando mencionas la importancia de buscar una red de apoyo, ya que en estas situaciones hay veces el cuidador necesita ser cuidado también porque es una Mm, situación muy, muy difícil, ¿no? Pasar por violencia. Entonces, esa importancia de tener personas que nos rodeen y que nos puedan ayudar en estas situaciones. Bien, vamos con la siguiente pregunta. María nos pregunta, ¿de qué manera o estrategias usar para abordar una disfunción familiar? En este caso podría ser cómo afrontar esta o cómo dar esta noticia cuando hay disfunción familiar, ¿no? En el hogar. bueno. Eh, Hay que tener en cuenta que las familias disfuncionales generalmente son familias donde hay presencia de violencia, no tanto violencia psicológica, que es la que suele predominar, pero también otro tipo de violencia, como puede ser alguna violencia física. Y nuevamente, con el tema de cómo comunicar o cómo afrontar este tipo de situaciones, no podemos maquillar la situación. No se puede poner comentarios como si yo decido separarme, como tu papá se fue de viaje, no lo vamos a ver un tiempo, sino que ser muy claros al momento de comunicar la noticia. A pesar de que pueda ser dolorosa, y a veces los padres buscan siempre proteger a sus niños, y es totalmente entendible porque nace desde el amor, ¿no? De cuidar y de proteger. Sin embargo, no hay forma de que sea menos doloroso, de que va a doler enterarse de que los papás ya no van a poder continuar juntos, pero es muy importante también aclarar a los niños de que ellos no tuvieron nada que ver para tomar esa decisión, de que básicamente es un tema de diferencias entre ambos, pero que aún así van a cumplir cada uno su rol de protector, su rol de brindar seguridad, satisfacer las necesidades básicas. Y bueno, si fuera otro el contexto, como estábamos hablando anteriormente, ¿no? Por ejemplo, si un contexto de violencia sistemática a nivel físico y psicológico, aquí sería muy importante que eh, se, se tome una decisión bastante, digamos, em,
concreta frente a esta situación de violencia, como por ejemplo, incluso de manera unilateral, ¿no? Ya esto es así como una recomendación para las personas que quizás están viviendo este tipo de situaciones, no tolerar más, sino que incluso es tomar una decisión unilateral y buscar la protección. Y si la protección incluye salir de la vivienda, hay que hacerlo porque no se puede cuidar la salud psicológica del niño si es que el niño está creciendo en un entorno de violencia. No hay recomendación que funcione cuando los niños siguen expuestos continuamente a un entorno de violencia. Quizás aquí lo más idóneo sea que se dé el término de la relación y que se busque la protección necesaria, ¿no? Y que de esa forma sí se pueda, digamos, cuidar y sostener lo que es la parte psicológica, no solamente de los niños, sino que también de la parte afectada. Sí, lo entiendo muy bien. De alguna forma, esta separación ayuda a que la persona afectada se proteja e incluso protege al niño, ¿no? De estas situaciones de violencia que a veces ya no están en las manos de la persona que sufre violencia porque alguien más lo está infringiendo. Entonces, Ujú. vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias se pueden trabajar? Es la pregunta de Carmen. ¿Qué estrategias se pueden trabajar en niños en el ámbito preescolar? Ah, ya, muy bien. Bueno, cuando hablamos de niños, a un ratito, ay, esta cámara está que me fue una mala pasada el día de hoy. No te preocupes. Está un poco inestable, las disculpas del caso. Bueno, cuando hablamos en edades preescolares estamos hablando de niños menores de 6 años. Y aquí, por ejemplo, una de las formas para poder comunicar, me decía, ¿cierto? Sí, ¿qué estrategias se pueden trabajar en niños en el ámbito preescolar? Ujú. Listo. Entonces, nuevamente, hablamos de edades preescolares, niños menores de 6 años. Aquí, por ejemplo, va a ser muy importante utilizar recursos didácticos, como por ejemplo recurrir a los cuentos, a las historias que pueden narrar historias, digamos, o situaciones similares. Ahorita no tengo el nombre del cuento, pero era la historia de un pajarito, ¿no? Que, cuyos padres, ¿no? Se habían separado y que eso justamente era un desafío porque se iban a presentar una serie de cambios, ¿no? Dentro de las rutinas, en cuanto a la dinámica familiar, y de esa forma también podemos dar un acercamiento a los niños sobre este tipo de situaciones, porque hay que tener en cuenta que culturalmente, ¿no? Los niños tienen definida una estructura de qué es una definición, perdón, de qué es la familia, ¿no? Y esta estructura básicamente se basa en papá, mamá e hijos. Sin embargo, actualmente no solamente es la única forma de ser familia. Hay diferentes, digamos, formas que han ido surgiendo, ¿no? Como por ejemplo las familias monoparentales, que eso solamente está conformado por mamá o conformado por papá e hijos. Y a través de estas historias se puede justamente facilitar y socializar y transmitir que existen estas realidades y que no es nada, digamos, que no está mal, sino que todo lo contrario. A pesar de tener una estructura familiar diferente, podemos aún así, ¿no? Compartir momentos de compañía, de juego, y que cuando se le dé la noticia al niño, quizás también va a tener ya esta información previa y eso también puede ayudar, ¿no? A que pueda afrontar mejor o tomar mejor la noticia, por así decirlo. Muchas gracias por la estrategia mencionada. De alguna forma, la separación o la noticia de la separación al niño le va a doler, como tú mencionaste, es inevitable. Sin embargo, las estrategias que los padres pueden desarrollar, que tú has mencionado, ayudan un poco a que esta transición no sea o no impacte mucho en ellos, ¿no? Y que puedan continuar con su desarrollo. Incluso mencionabas que de alguna forma les da un poco de aprendizaje sobre la resiliencia de cómo afrontar estas situaciones donde ellos no tienen control, pero están viviendo esa situación y los padres hacen todo lo posible para cuidarlos.
Entonces, muchísimas gracias a la licenciada Sayuri por su presentación. Ha sido muy ilustrativo, nos ha dejado muchas recomendaciones y agradecerle nuevamente por su participación en los lives de Digital. Muchas gracias a todos y buenas noches. Listo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego.